encontramos en la hoja 28, Carilla B, anteúltimo renglón, última palabra, mané. Estábamos ubicados nosotros en la siguiente situación. Nuestra Mishnah, en la Carilla A, nos había dicho que hay diferencia en aquel leudado que estuvo en poder de un judío durante la festividad y ahora traspasó la festividad, si nosotros podemos tener provecho de él o no. Entonces, la Mishnah dijo, de tratarse de un leudado que estuvo en poder de un judío durante la festividad, está prohibido de tener provecho de él posterior a la festividad. En cambio, si era de un gentil, escribió la Mishnah que estaba permitido. Ahora bien, nuestra Mishnah dijo, no sé la autoría de nuestra Mishnah. Así dijo la Gemara, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Nosotros encontramos tres grandes jajamim que discutieron al respecto de esta situación. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon y Rabbi Yossi Galilí, que esos son los tres que vimos en la clase anterior. Ahora la Gemara quiere terminar de formular su pregunta, tratando de hacer coincidir algunas de estas tres opiniones con la opinión de nuestra Mishnah. Por eso cuestiona lo siguiente, Mani Matnitin, ¿quién es el que estudió en nuestra Mishnah la diferencia entre el judío y el no judío? Rabbi Yehuda, Hamet Sedama Kamar. Si vamos a decir que la opinión de nuestra Mishnah es Rabbi Yehuda, nosotros vimos en la clase anterior que Rabbi Yehuda nos había traído tres pesukim distintos para aprender de ellos que no se puede tener provecho ni antes de la festividad, a partir de la víspera de Pesaj al mediodía, ni durante la festividad, ni posterior a la festividad. Trajo un pasuk para cada una de las tres situaciones y etapas. Y él, cuando nos formuló esta prohibición, nos dijo, Setama Kamar, lo dijo de una manera tácita, sin marcar ninguna distinción entre si es perteneciente a un judío o a un gentil. Afilú de Nohri, entonces se interpreta que incluso de un gentil tiene que estar prohibido. Siendo así, ya no es coincidente con nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dijo que posterior a la festividad se puede tener provecho y consumir, aparentemente, el producto leudado de un gentil. Y Rabbi Yehuda dijo que no se puede. Veir Rabbi Shimon. Si vamos a optar por la segunda opinión que estudiamos en la clase anterior, que era la de Rabbi Shimon, de Israel Nameh Mishra Kashare. Ella dijo que la Torah solamente prohibió durante la festividad. Antes y posterior a la festividad está permitido de tener provecho incluso si fuese de un judío. Entonces, evidentemente, no es esta opinión, ya que de acuerdo a Rabbi Shimon, tendríamos que permitir incluso el leudado de un judío posterior a la festividad. Y nuestra Mishnah lo prohibió. Y si sería la tercera opinión que fue la de Rabbi Yossi Galilí, él dijo que incluso durante la festividad misma se puede tener provecho del leudado. Solo está prohibido consumirlo, pero provecho, venderlo, regalarlo, está permitido. Entonces, no es el Taná de nuestra Mishnah compatible con ninguna de las tres opiniones que acabamos de estudiar. Amar Rabba Habar Yaakov, dijo Rabba Habar Yaakov Leolam Rabbi Yehudahi. Yo voy a decir que la autoría de nuestra Mishnah es Rabbi Yehuda, quien prohibió antes, durante y posterior. Be'alif seor de Ajilam y seor de Reiyah. Ahora bien, ¿cuál era el inconveniente que nosotros teníamos con Rabbi Yehuda? Él dijo no se puede tener provecho ni antes, ni durante, ni posterior, y no marcó diferencia, sea perteneciente a un judío o a un gentil. Ahora bien, esto Rabba Habar Yaakov lo soluciona de la siguiente manera. Más seor de Reiyah, Shelcha y Atarroe, Abalatarroe, Shelachedim, Shel Gaboa, Af seor de Ajilah, Shelcha y Atarroe, Abalatarroe, Shelachedim, Shel Gaboa. Él dice, Rabba Habar Yaakov, hace una comparación. Nosotros tenemos la prohibición de consumir el leudado y tenemos la prohibición de tener en nuestro poder el producto leudado. Comparo una prohibición con la otra.
Así como con respecto a la prohibición de no tenerlo en nuestro poder. Es únicamente si es mío, de mi pertenencia. Pero si yo quiero conservar en mi vivienda un leudado, un trozo de pan que es de un gentil, sin que yo asuma ninguna responsabilidad sobre él, está permitido. Porque cuando la Torá nos dijo esa prohibición, dijo: Lo yerael leja james velo yerael leja seor, que no se vea tu leudado, que no se vea tu masa madre, el tuyo. El tuyo no se puede, pero sí puedes si es de un gentil, o sí puedes incluso si es patrimonio del gran templo que pertenece también a lo que sería santo y sagrado y no a ninguna persona. Eso sí está permitido que yo conserve en mi casa y en mi vivienda. Por lo tanto, hagamos ahora nosotros una transpolación. No puedo tener lo que es de mi pertenencia, pero sí puede estar en mi vivienda si es del gentil. Así también, la prohibición de no consumir y no tener provecho antes, durante y posterior a la festividad de los leudados es únicamente si es perteneciente a mí. Pero si es de un gentil, no va a haber ninguna prohibición, ni de tenerlo en mi poder, como estábamos viendo originalmente, ni incluso de poder tener provecho de él y consumirlo incluso. Es decir, que de acuerdo al din de la Torah, de acuerdo a la ley de la Torah, estamos estudiando aquí, el Biblia dice, se puede en la misma festividad de Pesaj consumir incluso un pan si es patrimonio de un gentil. Ahora bien, siguiendo este criterio, nosotros queremos avanzar y explicar nuestra Mishnah. Cuando dijo entonces nuestra Mishnah que el leudado de un gentil posterior a la festividad podemos tener provecho, entonces podemos perfectamente decir que es la opinión de Rabbi Yehuda, porque todo lo que Rabbi Yehuda prohibió antes, durante y posterior es cuando pertenece a un judío. Pero si pertenecía a un gentil, no hay prohibición en absoluto. Ahora bien, si es así, dice la Gemara, de acuerdo a esto, lo correcto y lo lógico hubiese sido que nos diga en nuestra Mishnah que no solamente se puede tener provecho del leudado del gentil, sino incluso se lo puede consumir directamente. ¿Por qué no nos dijo entonces de esa manera que es una novedad mayor que el solo hecho de poder tener provecho, venderlo, regalarlo, utilizarlo para cualquier otro uso, incluso consumirla? Dice, es verdad, lo correcto era que diga de esa manera. Pero, de Aide de Tana de Israel Azul de Araá, Tananame de Elohim Mutar Baná. Pero al ser que el Taná de nuestra Mishnah también nos enseñó la diferencia con el del judío y dijo que ese está prohibido de tenerse cualquier tipo de provecho. Ningún provecho se puede tener, incluso posterior a la festividad. Entonces, usual es en el Taná que él utilice el mismo tipo de terminología. Como ellos tenían que memorizar lo que estudiaban, para facilitar la memoria solían utilizar el mismo tipo de término y palabra, cosa que facilitaba y ayudaba a recordarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte negativa y decimos, si es de un judío no se puede tener ningún tipo de provecho, utilizamos la opuesta. En cambio, si es de un gentil, sí se puede tener provecho. Para facilitar la memoria, hacemos el juego de palabras. Pero lo correcto es que incluso se puede consumir, no solamente tener provecho de él. Y la realidad es, dice nuevamente la Gemara, que tendría que haber aclarado la Mishnah nuestra que también en la festividad estaba permitido. ¿Por qué se concentró y dijo posterior a la festividad? Si era de un gentil, entonces podemos tener provecho. Tendría que haber dicho incluso en la festividad, que obviamente es una novedad
enorme y mucho más importante y relevante para decirnos que dentro de la festividad misma podemos incluso consumir un trozo de pan o de galleta que es del gentil, pero no nos dijo de esta manera. ¿Por qué no? Ay de Tana de Israel le ajaz de manno, Tana name de Nojri le ajaz de manno. Al ser que el Taná de nuestra Mishnah estaba concentrado en enseñarnos la prohibición que si el leudado es de un judío, no se puede tener ningún tipo de provecho, e incluso posterior a la festividad, que esa prohibición también es muy novedosa. Nosotros ya no nos encontramos en la festividad, no hay prohibición que yo ahora compre, fabrique y tenga en mi poder productos leudados. De todas maneras, por más que terminó la festividad, al tener un producto leudado que era de un judío durante la festividad, está prohibido y no se puede tener ningún tipo de provecho. Esa enorme, ¿sí?, novedad es la que el Taná estaba concentrado en transmitirnos. Por eso, cuando marcó la diferencia con la del gentil, utilizó el opuesto. En cambio, si es de un gentil, va a estar permitido tener este provecho de esa después de la festividad. Porque esa es la situación que nosotros estábamos analizando y hablando con respecto al leudado de un judío. Entonces, de esta manera, nos dice Rabba Jabar Yaakov, podemos darle un nombre al Taná de nuestra Mishnah. Va a ser entonces Rabbi Yehuda, que él sostiene que está permitido tener provecho de los que son leudados de un gentil durante toda la festividad, antes, durante y posterior a la festividad. Y a eso se refirió la Mishnah cuando dijo que el del gentil está permitido y del judío va a estar prohibido. Porque tenemos los 3 pesukim que vimos en la clase pasada, donde aprendemos que no se puede tener ningún tipo de provecho antes, durante y después, porque es pertenencia nuestra. Hasta aquí es la primera respuesta que da la Gemara, que es la respuesta de Rabba Javar Yaakov. Vamos a pasar ahora a la respuesta número 2. Rabba Amar, Leolam Rabbi Shimon. No, yo considero que el autor de nuestra Mishnah es Rabbi Shimon. Ahora bien, Rabbi Shimon dijo que la prohibición es solamente durante la festividad. Antes y posterior a la festividad no hay ninguna restricción, ni si pertenece a un gentil, ni si pertenece a un judío. Entonces, ¿cómo es compatible con nuestra Mishnah, que dijo que la del judío sí está prohibido posterior a la festividad? Dice la Gemara, Rabbi Shimon, que nasa canis. Rabbi Shimon, él impuso una multa a aquella persona que transgredió la prohibición. ¿Cómo es que nosotros tenemos este leudado posterior a la festividad siendo de un judío? Eso quiere decir que este judío tuvo en su poder el producto leudado durante la festividad, cosa que está prohibida. Él transgredió la advertencia de la Torá de que no se vea ni se encuentre en tu propiedad ningún leudado tuyo. Entonces, siendo que él pasó por la prohibición, hacer que transgredió la advertencia de que no se vea y se encuentre en tu poder, lo multaron y dijeron: no vas a poder tener provecho, tú no vas a poder tener provecho de eso, ni ningún otro correligionario tuyo va a poder tener provecho de ese producto leudado que conservaste durante la festividad. De esa manera, nadie va a querer transgredir la prohibición porque no va a obtener ningún beneficio de esto, ni ahora, ni mañana, ni nunca, ya que nadie puede tener provecho de él. Entonces, de acuerdo a Rabá, la Mishnah nuestra tiene otro autor, que sería Rabbi Shimon. Y la novedad que hay en esta explicación es que la prohibición que tenemos posterior a la festividad no es una prohibición de la Torá. Acaba Rabá de generarnos una prohibición rabínica como una multa para que la gente se cuide de no transgredir con la prohibición de no tener en el poder de él el producto leudado en Pesaj. Ahora bien, teniendo estas dos respuestas, la Gemara quiere analizar cuál de las dos es más compatible y efectiva dentro de las palabras de nuestra Mishnah. Y dice lo siguiente: Bishlama le Rabá, está bien, de acuerdo a esta última interpretación que dijo Rabá, cierra perfectamente el texto de nuestra Mishnah, que al decirnos, en cambio, así dice, fíjense en la
hoja 28 en la carilla A, la Mishnah concluye diciendo, si es del Israel, si es del judío, posterior a la festividad, está prohibido, porque está escrito Lo Yerae Leja. No puede verse en tu poder el producto leudado. Nosotros, cuando leímos la Mishnah, dijimos que no tenía sentido lo que estaba escrito en la Mishnah y que íbamos a dejarlo para ser analizado aquí en nuestra Gemara. Y ahora es el momento donde nuestra Gemara lo está analizando. Y dice así, de acuerdo a Rabá, tiene un sentido lineal perfecto. ¿Por qué? Nosotros estamos diciendo que de tratarse del leudado del judío no se puede tener provecho. ¿Por qué? Porque la Torah dijo, no se puede tener en tu poder. Y como tú has transgredido esa advertencia, por eso no se puede tener ningún provecho. Es decir, que nuestra Mishnah estaría dándonos el justificativo original. ¿Por qué multaron y dijeron que yo no puedo tener ningún provecho posterior a la festividad? Porque yo no podía haberlo tenido conmigo durante la festividad. Eso es la prohibición que trajo la Mishnah nombrando el pasuk Lo Yerae Leja, que no se vea en tu poder. Ella, de Rabbi Bar Yaakov, en cambio, de acuerdo a la primera interpretación, la que dijo Rabbi Bar Yaakov, lo correcto sería que diga que no se puede consumir. ¿Por qué? Está prohibido tener provecho del leudado del judío. De acuerdo a Rabbi Yehuda, Rabbi Bar Yaakov había explicado que nuestra Mishnah son palabras de Rabbi Yehuda, quien dice que antes, durante y posterior a la festividad está prohibido de la Torah tener provecho del leudado de un yehudí, de un judío. Entonces, debería haber traído el pasuk original que prohíbe ese provecho, que es el que dice Lo Yeachel Hametz, que no sea consumido el leudado. El pasuk que trajo nuestra Mishnah queda completamente fuera de lugar. Dice la Gemara, en ese sentido tú tienes razón, estaría desubicado. ¿Pero por qué? Porque tú entiendes que el pasuk que dijo la Mishnah es el justificativo de por qué, siendo el leudado del judío, está prohibido tener provecho de él. Si esa es la lectura, tú tienes razón. No tiene sentido porque esto no justifica a lo otro. El pasuk, que no puedes tenerlo en tu poder, no justifica la prohibición de no tener provecho posterior a la festividad. En cambio, Misabarta Sefakae, tú entiendes y piensas que va sobre el final de la Mishnah, sobre por qué está prohibido el del judío. No, señor. Arreshakae, la Mishnah está explicando el inicio de nuestra Mishnah. Está explicando la primera ley que fue citada. Estaría diciéndonos lo siguiente. Cuando se trata del leudado del gentil, que pasó ya la festividad y nosotros queremos tener provecho posterior a la festividad, mutar be'anah, está permitido tenerse de él provecho. Y sobre este artículo, sobre este pequeño inciso, es que va la explicación del final. Porque ya la Torah dijo, no se puede ver en tu poder tu propio leudado. Dijimos que hacía un paralelismo Rabbi Yehuda y aprendía la prohibición del consumo del provecho de la prohibición de la no tenencia. Entonces, así como en la tenencia es solamente si es mío que está prohibido, pero si es producto del gentil puedo tenerlo conmigo en mi vivienda, así también, y eso lo aprendemos de este pasuk, que no se vea el tuyo. Pero sí puedes tener y ver en tu propiedad el del gentil. Entonces, Yagif Seor de Ajilam y Seor de Reía, de ahí él aprendió que así como ese puedo tenerlo en mi poder, también puedo tener provecho y consumirlo. Entonces, por ese motivo, está permitido que posterior a la festividad, incluso dentro de la festividad, como dijimos anteriormente, puedas tener provecho del leudado del gentil. Entonces, podemos concluir que perfectamente se puede dar la respuesta de Rabbi Bar Yaakov, que el autor de nuestra Mishnah sea también Rabbi Yehuda. Rabá dijo que es Rabbi Shimon, y Rabbi Bar Yaakov nos dice que es Rabbi Yehuda, y se entiende también perfectamente la explicación de la Mishnah
al justificar por el pasuk lo yeraeleja hametz, que no se vea en tu poder tu propio producto leudado. Ve azdu le tamayu, y cada uno de los dos, Rabá y Rabba Bar Yaakov, Rabá que explicó nuestra Mishnah, que son palabras de Rabbi Shimon, y Rabba Bar Yaakov que explicó que son palabras de Rabbi Judá, cada uno va fiel a su manera de pensar. De Itmar, que nosotros estudiamos en otra oportunidad. Quien consume de un producto leudado que es pertenencia del gentil, Shavar a Pesach, y ya pasó la festividad de Pesach, le libré Rabbi Yehudá, de acuerdo a la postura de Rabbi Yehudá, quien enseñó que antes, durante y posterior a la festividad hay prohibición de la Torá. ¿Cómo se va a dar la situación? ¿Cómo va a ser la ley, de acuerdo a él, cuando consumimos el que era del gentil posterior a la festividad? Rabá Amar, Rabá, cuando hablaron sobre esa situación, él dijo, hay que aplicarle latigazos. Es decir, él está en una infracción de la Torá. Pasó por una advertencia y prohibición de la Torá, debe recibir latigazos como cualquier prohibición de la Torá. Es decir, que Rabá entendió que no hace ninguna diferencia Rabbi Yehudá entre el leudado del gentil o del judío. Por lo tanto, la prohibición rige, como dijo Rabbi Yehudá, antes, durante y después. Pasó por la transgresión, transgredió las palabras de la Torá, recibe el latigazo. Por eso es que no podía interpretar él que nuestra Mishnah sean palabras de Rabbi Yehudá, porque de acuerdo a su interpretación, Rabbi Yehudá, él prohibió siempre, antes, durante y después, tanto del judío como del gentil. Entonces no hay manera, de acuerdo a él, explicar que nuestra Mishnah, que permitió la del gentil, que sean palabras de Rabbi Yehudá, y eso lo forzó a explicar que son las palabras de Rabbi Shimon. Pero Rabba Bar Yaakov Amar, en cambio por su parte Rabba Bar Yaakov dice, no lo que, no va a recibir ningún tipo de latigazo. ¿Por qué? Dice la Gemara, Rabba Amar lo que, Rabá dijo, sí recibe latigazos, la yalif Rabbi Yehudá seor de Ajilam y seor de Reiyá. No aprendió, no hizo la comparación Rabbi Yehudá entre la prohibición de tenencia de leudados con la prohibición de consumir y provecho de los leudados. La tenencia está prohibida únicamente si es del judío. La prohibición de tener provecho es tanto si es del judío como del gentil. Entonces, como dijimos, no pueden ser estas las palabras de nuestra Mishnah, ya que nuestra Mishnah sí las permite. Pero Rabba Bar Yaakov Amar, no lo que, Rabba Bar Yaakov dijo, no recibe latigazos cuando consumió la del gentil, y alif seor de Ajilam y seor de Reiyá, porque él compara y aprendió la prohibición de la tenencia con la prohibición del consumo. Y así como se puede tener la del gentil, se puede también tener provecho la del gentil. Vemos que ya cuando discutieron en esa situación si se le aplicaba latigazos o no, es exactamente con el mismo tipo de comprensión que ellos están diciendo aquí en la explicación de nuestra Mishnah. Sin embargo, dice la Gemara, sin embargo, Rabba Bar Yaakov se retractó de esta interpretación en la que él dijo que Rabbi Yehudá permite el provecho del leudado del gentil. De esto él se retractó. Y ahora la Gemara nos va a traer la prueba, pero nosotros no vamos a tener la prueba en esta clase. La prueba recién la vamos a poder entender y encontrar en la clase siguiente. Hoy vamos a ver solamente la primera parte de la explicación que da la Gemara al respecto. De Tania, esta prueba de que él se retractó se basa en las palabras del siguiente artículo. Mal. Una persona que consume producto leudado en la festividad de Pesach mismo, pero es un leudado que pertenece al gran templo. Es decir, es un leudado que es sagrado. No pertenece a ninguna persona. Nadie transgrede ningún tipo de prohibición porque se encuentra este pan en la festividad de Pesach. O sea que dijimos, no se puede tener en el poder de uno
si es leudado mío. Pero si es el leudado que pertenece al gentil, o, salvando las diferencias, que pertenece al gran templo, no hay ninguna restricción ni prohibición. Hasta incluso puedo tenerlo y conservarlo conmigo en mi casa, cuidándoselos, sin responsabilidad. Puedo tenerlo en mi casa, no hay ningún inconveniente. A eso nos dice, ¿qué pasa si vino ahora un yehudí, un judío, y consumió de él dentro de la festividad? Mal, aquí dice el artículo, mal, cometió la falta de haber transformado un producto santo en uno profano. Al darle uso propio para su consumo, lo profanó. Y esto implica que, de acuerdo al rigor de la ley, él tenga que posteriormente pagarle al Ekdesh, pagarle al gran templo, el valor de lo que él consumió, sumándole un 25% más de su valor, y tiene que incluso traer la ofrenda de transformación, el Asham Meilot, como dijimos en su momento, tiene que traer una ofrenda que viene a expiar por la transformación que él provocó sobre esto. Ahora bien, para que se apliquen estas leyes de tener que pagar más el 25% más la ofrenda, se tiene que dar mínimamente una condición, que lo que nosotros tomamos del gran templo tenga un valor monetario mínimo. Ahora bien, este producto leudado no se puede tener ningún tipo de provecho de él. No se lo puede consumir, no se lo puede vender, no se lo puede regalar, por lo menos dentro de la festividad, seguro que no. Entonces, ¿por qué no se está diciendo que de todas maneras sí él va a tener que pagarlo y va a tener que traer la ofrenda? Y Shomrim, Loma, y aquí dicen que no tiene que traer la ofrenda ni pagar. Ahora bien, la explicación en esta discusión, en esta diferencia, es la siguiente. Al ser que posterior a la festividad sí se va a poder darle uso, sí se va a poder tener provecho de este, por ejemplo, pan que era sagrado, entonces, si bien ahora mismo en la festividad, cuando este judío la está consumiendo, no tiene ningún valor y no se puede tener ningún provecho de él legítimamente, de todas maneras, al ser que posterior a la festividad sí se va a poder tener provecho de él. O sea que nosotros estamos interpretando que el autor de este artículo es Rabbi Shimon, quien dijo que la prohibición es solamente en la festividad, pero antes y después de la festividad no hay ningún problema de tenerse provecho de él en absoluto. Cualquier persona podría incluso consumirlo, venderlo, regalarlo y darle cualquier tipo de función y finalidad posterior a la festividad. Entonces, al ser que futuramente sí va a tener una función y va a tener un valor, entonces consideramos que también ahora en la actualidad perjudicó al Hekdesh, perjudicó al gran templo al haberle destruido algo que en el futuro le iba a dar un uso válido y iba a tener su valor. Por eso lo hacemos hayab, lo hacemos culpable, que tenga que pagar y que tenga que traer la ofrenda correspondiente. En cambio, y ellos, hay quienes dijeron que no tiene que traer ninguna ofrenda y está exento. Man y Eshomrim, ¿quién es esta opinión que dice que está exento? Amar bi Yohanan. Aquí la Gemara comienza a darnos explicaciones sobre este artículo. ¿Por qué uno dice que tiene que pagar y traer la ofrenda y quién no? Vamos a ver varias explicaciones que nos va a traer el Talmud. Hoy en esta clase vamos a ver un par y en la próxima clase vamos a ver otras más. En las primeras que vamos a ver no van a tener ninguna diferencia con lo que estábamos buscando, que Rabbi Bar Yaakov se retractó de sus palabras. Eso va a quedar para las explicaciones posteriores que están en la Karilla B, donde ahí vamos a encontrar la explicación de él y vamos a notar que él se retractó. Por lo que vamos a tener paciencia y tratar de mantener la hilación de lo que estábamos estudiando. Amar bi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Bine Junya ben Akanehi, el autor de esta ley es Bine Junya ben Akane. Él sostiene el siguiente concepto.
de Tania. Estudiamos en otro artículo. Si bien hay una diferencia sustancial entre el día de Shabbat y entre el día de Kippur, el día del perdón. Si bien ambos tienen prohibido las 39 melajot, las 39 tipos de habilidades que la Torá nos prohibió en Shabbat, como en el día de Yom Kippur, como en el día del perdón. Tanto en uno como en otro están las mismas restricciones y prohibiciones de no harás, sembrar, cosechar, etc. Pero el castigo que aplica la Torá a cada uno es muy distinto. Durante el día de Shabbat, quien transgrede el Shabbat es pena de muerte con la pena máxima, que es ser lanzado de un segundo piso y luego apedrado si es necesario. En cambio, quien transgrede el día del perdón, el castigo es celestial y es una muerte prematura. Ahora bien, esta diferencia marca muchas diferencias que vienen como consecuencia de estas. Una de ellas es, por ejemplo, una persona que en el día de Shabbat le prende fuego al pajar de su compañero, a las espigas de su compañero. El encender fuego es una de las 39 labores prohibidas en el día de Shabbat. Cuando él enciende fuego, ya hay un fuego encendido, y él con ese fuego enciende la cosecha de su compañero. Al encender un nuevo fuego, él acaba de transgredir el Shabbat y le corresponde pena de muerte. Pero no solamente eso, él también dañó el patrimonio de su compañero, lo que normalmente, si lo hubiese hecho en la semana, no hubiese correspondido pagar todo el daño que le causó a su compañero. Sin embargo, la Torá nos enseña que en esa situación a él se le va a aplicar la pena de muerte y no debe pagar ni siquiera un centavo. E incluso, si no lo vamos a poder matar porque no están los testigos dados para poder matarlo, o no le advirtieron como corresponde para que se lo tengan que matar, de todas maneras, al ser que él cometió una transgresión tan severa a la cual le correspondería pena de muerte, eso lo exime de tener que pagarle a su compañero. Rabbi Julián ben Akané nos dice que Yom Kippur funciona en ese sentido similar al día de Shabbat. Y si bien en el día de Kippur no se le aplicaría ninguna pena de muerte cuando él enciende el fuego en la cosecha de su compañero, en el trigal de su compañero, de todas maneras, sí le corresponde castigo celestial de muerte prematura. Él dice, se compara la muerte que debería aplicarle el tribunal a quien profana el Shabbat y lo exime de tener que pagar dinero, más allá, como dijimos, si le vamos a aplicar la pena de muerte o no, por el castigo severo que tiene, también el castigo de muerte prematura celestial funciona de la misma manera y lo exime de tener que pagar siquiera un centavo del trigal de su compañero. Más Shabbat, mitchayeb benafsho, así como por profanar el Shabbat, él, mitchayeb benafsho, se haría inculpable de pena de muerte, upatur minatashumim, y no debería pagar el trigal de su compañero, siguiendo el ejemplo que estamos hablando. Así también, quien hizo esa profanación en el día de Kippur está exento de pagar. Ahora tenemos que hacer una nueva comparación más, pasar esta última ley que acabamos de decir, quien profana el día de Kippur, al día de Pesaj, a la festividad de Pesaj. Quien ahora en la festividad de Pesaj consumió el producto leudado, consumió un pan. Quien consume un producto leudado se hace Hayam Karet, le corresponde también muerte celestial prematura, Dios no permita. Siendo así, él queda completamente eximido de tener que pagar siquiera un centavo. Entonces, volvamos a analizar. Cuando este hombre tomó un pan que es del gran templo en la festividad de Pesaj y lo come, él sí transgredió una prohibición que le corresponde muerte prematura celestial. Por lo tanto, no debería tener que pagar el daño que le generó al gran templo,
Por eso dijo, si él no va a tener que pagar, tampoco tiene que traer la ofrenda. Eso es el motivo que dijo Yesh Omrim lo mal. Hay quienes dicen que no tiene que traer ninguna ofrenda, ya que queda eximido por este argumento que estamos viendo. Así es como explicó en primera instancia la Gemara, la opinión del Rabbi Yohanan, quiénes son los que están discutiendo en aquel artículo si tiene que traer la ofrenda y pagar o no. Segunda interpretación a ese artículo, Rabbi Yosef Amar, ellos están discutiendo si se puede rescatar un producto sagrado para dárselo de comer a los perros. Algo que es sagrado, hay manera legítima de quitarle su santidad. Uno puede poner dinero equivalente a su valor, o incluso más, depende de la situación, y poner en reemplazo ese dinero que sea ahora patrimonio del gran templo, y que el producto a cambio sea profano y yo le pueda dar un tipo de provecho y uso. Ahora bien, no todo lo que se rescata se puede utilizar libremente. La Gemara aprende en distintos lugares del Talmud, pero básicamente es al final del tratado de Temurá, que nos enseña y nos dice que de tratarse de un animal que tenía santidad de corbán, de ofrenda, y por algún motivo se dañó y quedó inadecuado, ahora no lo podemos utilizar para ofrenda. Sí lo podemos rescatar, pero cuando lo vayamos a rescatar, solamente lo podemos consumir. No podemos darle otros usos que son de alguna manera denigrantes. No vamos a entrar en todos los detalles, pero una de las prohibiciones es rescatarlo y en vez de que yo lo consuma, dárselo a los perros para que lo coman. Ahora bien, este producto leudado, este pan, volviendo a nuestra situación, tenemos el pan que es patrimonio del gran templo. En la festividad misma no se puede tener ningún provecho. ¿Qué va a pasar posterior a la festividad? No nos incumbe. Él dice, lo único que determina es su situación actual. Posterior a la festividad es algo que todavía no existe y no está, y no podemos tomarlo en cuenta. Hoy por hoy, a esto no se le puede dar ningún uso, porque estamos dentro de la festividad de Pesaj, y dentro de la festividad no tiene absolutamente ningún valor económico. Entonces, yo lo que podría sí hacer con este producto es dárselo a un perro para que él lo consuma. La existencia de este producto no está prohibida en la festividad. El consumo por parte nuestra sí está prohibido. Pero el dárselo a los perros no tiene ninguna prohibición por parte de lo que es el producto leudado en Pesaj, ya que al no pertenecer a ningún judío, no hay ninguna prohibición de que alguien tenga provecho, un perro, por ejemplo, tenga provecho de él. No existe prohibición sobre el perro en sí mismo. Ahora bien, si yo no puedo tomar algo que sea del gran templo, rescatarlo para que alguien le pueda dar uso, que en este caso sería el perro, si se podría hacerlo, entonces hay aquí un valor, porque tiene un uso. Un gentil que quiera alimentar a su perro, por ejemplo, podría utilizarlo. Entonces tiene un valor incluso dentro de la misma festividad de Pesaj. Por eso, quien lo coma le está perjudicando al gran templo, porque le está quitando algo que tiene por lo menos un valor mínimo. Eso ya lo va a hacer culpable de tener que pagar más el 25% más la ofrenda correspondiente. En cambio, quien dijo que está exento de tener que traer la ofrenda es porque sostiene no está permitido rescatarlo para dárselo de comer a los perros. Eso es un uso denigrante. No es viable. Y si no es viable, entonces no tenemos lo que hacer con él y no tiene ningún valor. Si no tiene ningún valor, no hay lo que tener que pagar y traer una ofrenda de expiación al respecto. Y esto es lo que dice aquí adentro la Gemara. Rabbi Yosef Amar, que están discutiendo si se puede rescatar algo santo para dárselo de comer a los perros. Mandé a Amar Maal, el que dice que él es culpable y tiene que pagar y traer la ofrenda, Casabar sostiene, se puede rescatar para dárselo de consumir a los perros.
hay una posibilidad y hay un uso y una función. Tiene un valor. Entonces, él es responsable y debe pagar y debe dar la ofrenda. Mande amarlo mal. Y el que dice que no tiene que dar ninguna ofrenda ni pagar, casabar en podín. Eso tiene, como dijimos, que no se lo puede rescatar y por lo tanto no tiene que pagar ni dar ninguna ofrenda. Esta es entonces una segunda interpretación que podemos darle a aquel artículo que nos habló quien consume un leudado que es del gran templo en la festividad de Pesaj.